Y esa es la cara de Juanito después de que Pedro se subiera al ascensor con él, ya que en cuanto las puertas se cerraron... Espérate que tengo algo que decirte. ¿Qué ocurre, Pedro? ¿Qué haces? Espera. ¿Qué ocurrió? Pues que intentó meter su enorme sentimiento adentro de lo más profundo de su corazón. Pero no lo llegó a meter, nada más prendió el fuego y se marchó rápido. ¡No puede ser! Juanito, mejor tú sube primero. Yo todavía tengo algo que hacer aquí abajo, pero te veré en un rato. Y por eso, es que ahora Juanito se está dando una ducha fría. Y aunque el prota no lo admita, y la autora tampoco, pues a mí nadie me quita esa idea de la cabeza. Y bueno que Juanito se baña rapidito y se mete a la camita para hacerse el dormido. Pero Pedro le pesca la mentira y le dice que sabe que está despierto. Sé que estás despierto, Juanito. Y al prota no le queda de otra que levantarse para hablar. Y pues que se lleva el susto cuando ve que a causa del calor del verano, Pedro ya no soporta llevar tanta ropa de abrigo, así que se la quita y se acuesta para dormir a su lado. Juanito, con esa expresión de susto que más da risa que otra cosa, le dice que no le importa que sea verano y esté sudando, igual se tiene que vestir para dormir. Y Pedro le recuerda que él toda la vida ha dormido de esa manera por comodidad, y que además está en su propia casa, y que no es justo que lo haga dormir incómodo, y bueno, que Juanito acepta a regañadientes. Pero lo que sigue me recordó la escena con su amigo el Ojitos de Gato, porque Pedro le pide lo mismo pero diferente. Me refiero a que Pedro le dice que necesita ayuda para extraer la leche caliente, pero nomás quiere que lo ayude mirando. Juanito acepta, pero a mitad del proceso se le ocurre cerrar los ojos, y entonces empieza a sentirse mareado. Pedro lo percibe, y aquí en las palabras que le dice, se puede notar que esta acción no fue algo casual, sino que Pedrito está bien asesorado por la terapeuta, ya que le dice que no cierre los ojos para que su mente no lo traicione llevándolo a aquel lugar oscuro, sino que mantenga sus ojos abiertos y únicamente lo mire a él. Y antes de que se les ocurran ideas creativas, les advierto que este tipo de terapia, por llamarlo de alguna manera, únicamente se puede hacer con la supervisión y asesoría de un especialista porque un pequeño error, por mínimo que sea, puede ocasionar traumas aún mayores. Así que mejor miremos lo que va a pasar ahora. Ese que está frente a mí es Pedro. El Pedro que me ama. El Pedro al que yo amo. Ese que está frente a mí no es ningún otro. Es Pedro. Y yo estoy aquí. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Puedo sentir el corazón de Pedro latiendo bajo la palma de mi mano. Su corazón está acelerado. Su piel está caliente por culpa del verano. Pero Pedro siempre ha sido caluroso. No hay peligro. No hay peligro. Estoy bien. Yo estoy a salvo con Pedro frente a mí. Y banda, les diré que lo más bonito de estudiar psicología es poder ayudar a la gente a sanar esas heridas que no se ven con los ojos. Juanito despierta con Pedro pegado a su espalda. Parpadea lentamente. Sus mejillas se tiñen con un leve sonrojo mientras siente la respiración tranquila de Pedro en su cuello, mientras piensa en que tiene hambre. Observa a Pedro y esboza una pequeña sonrisa. Sus pensamientos giran en torno al pasado, a cómo creía que todo había cambiado después de tanto tiempo. Incluso lo que sentía por Pedro. Pensaba que ya no era lo mismo. Pero estar otra vez a su lado le hace pensar en lo contrario. Tras mirarlo con ternura, piensa en que Pedro sigue durmiendo igual que antes y cómo su cabello siempre termina desordenado al despertar. Él sigue durmiendo de la misma forma en que lo hacía cuando estábamos en la escuela. Por eso su cabello siempre termina desordenado. Vaya, debo admitir que al verlo así, siento que todavía lo quiero. Mientras lo observa, Juanito reconoce para sí mismo que todavía siente algo por él. Ese pensamiento le resulta extraño y aunque le sorprende, le gusta lo que está sintiendo en ese momento. Entonces lo llama por su nombre con voz baja, pero basta para hacerlo despertar con un sobresalto y un gesto de desconcierto. Entonces Juanito sonríe mientras sus pensamientos giran en torno a aprovechar ese instante de cercanía junto a Pedro. Entonces, con un aire entre juguetón, le dice que tiene hambre. Pedro lo mira y sorprendido lo abraza sintiéndose muy feliz de no estar soñando. En la mesa del comedor, el desayuno ya está servido. Juanito observa la mesa sintiéndose sorprendido, pues no esperaba que Pedro supiera cocinar tanto ni que se hubiera tomado esa molestia. Entonces Pedro le pregunta si le gustaría salir a cenar fuera más tarde, a lo que Juanito responde que le gustaría cocinar él la próxima vez. Pedro le pregunta qué sabe hacer, pues sabe que Juanito no sabe cocinar y no quiere comer ramen otra vez.
Juanito insiste en que puede preparar estofados de todo tipo y arroz frito, a lo que Pedro responde que entonces cocine todo eso cuando de verdad lo aprenda bien. Entonces Pedro mira a Juanito y le confiesa que quiere tener su primera cita con él, pero luego suspira, añadiendo que no puede porque tiene demasiadas responsabilidades en la empresa. Juanito le dice que podrían salir el fin de semana. Pedro lo mira, sorprendido, y en un segundo su expresión cambia, se endereza. Casi como si temiera que Juanito se retracte, y con decisión le responde que sí y que ni se le ocurra alejarse de él. Ante estas fuertes declaraciones, Juanito piensa para sí mismo que quizá él es el motivo de toda esa preocupación exagerada, pero aún así no aparta la mirada ni la sonrisa. Y ahora Pedro y Juanito salen a caminar con el perrito, que va feliz, tirando un poco de la correa mientras ellos se sientan a descansar en una banca del parque. Pedro se estira con cansancio y mira a Juanito, preguntándole si se le antoja algo. Juanito responde que quiere un helado, de vainilla. Entonces, tras entregarle la correa del perro, se dirige hacia el puesto de helados. Algo incómodo pero decidido, se inclina hacia la ventanilla y pide un helado de vainilla. La vendedora parece un poco nerviosa por la presencia de alguien tan serio y alto, pero asiente rápidamente. De vuelta en la banca, Juanito observa todo desde lejos. Lleva una mano a sus labios, reprimiendo una sonrisa suave. En sus pensamientos se da cuenta de que Pedro siempre ha sido así. Alguien que se preocupa por hacer algo por él, aunque sea pequeño, aunque parezca simple. Y que eso no es algo nuevo. Ha sido así desde hace mucho. Pedro regresa con el helado en la mano y se lo ofrece a Juanito, quien lo mira en silencio mientras piensa que Pedro hace todo esto porque le gusta, aunque siente que, en comparación, él no tiene nada que ofrecer a cambio. Se sientan de nuevo en la banca del parque, el perro descansando a sus pies. Pero en ese momento tan bonito, Juanito no puede evitar pensar en que cuando eran más jóvenes y no sabían cómo llevar una relación, el pobre prota reafirma su equivocada convicción de que él solo habría sido una carga para Pedro. De vuelta al presente, Juanito baja la mirada pero se le nota una pequeña sonrisa mientras piensa en que a pesar de todo lo que pasó, ahora están juntos de nuevo, y es gracias a que Pedro lo encontró una vez más. Ahora vemos que Pedro pregunta a Juanito si desea cenar. ¿Te gustaría que cenemos juntos? Pero Juanito responde sin mirarlo que no tiene hambre y con voz baja agrega que solo quiere descansar. Dice que tuvo un día feliz, lleno de cosas buenas, pero ahora que el cansancio lo alcanza, vuelve a sentirse apagado. Sus pensamientos se oscurecen otra vez, como si la alegría de hace unas horas se hubiera diluido sin motivo. Pedro, fue un día muy bonito, pero ahora tan solo deseo quedarme aquí y descansar. No tengo hambre, pero gracias por preocuparte por mí. Pedro lo mira con atención, y sin dudar, le responde que se acostará con él. Se sienta a su lado, pero Juanito, aún cubierto hasta los hombros, le pone condiciones. Puede quedarse, siempre y cuando esté vestido. Si no lo cumple, tendrá que dormir afuera. Pedro, por su parte, no protesta y le dice que está de acuerdo, porque entiende lo que Juanito está pasando, pues lo que tiene es depresión. El agua cae con fuerza sobre los hombros de Pedro mientras se ducha. El agua sigue corriendo y Pedro reflexiona en que sabe que Juanito no va a mejorar en un solo día, sobre todo porque aún no ha empezado un tratamiento, y piensa en lo difícil y doloroso que es para él ver al amor de su vida así, tan apagado, especialmente después de que tuvieron un día que parecía tan feliz. Entonces el lobo de ojos azules se siente culpable al recordar aquella vez en que lo trató como a basura cuando estuvo en su oficina, y el remordimiento lo atormenta pensando en que debió de haberlo ayudado antes y se lamenta entre lágrimas por haberlo tratado así. La habitación está en penumbra. Juanito ya está envuelto bajo las sábanas, como si buscara desaparecer. Pedro abre la puerta con cuidado y entra sin hacer ruido. Se detiene por un segundo frente a la cama, observándolo, luego suavemente. Se sienta al borde del colchón. Levanta un poco las sábanas para poder acomodarse a su lado. Juanito se sobresalta. Su mano se tensa sobre la manta pues teme que Pedro tenga hambre. Pedro lo nota por lo que le dice que solamente desea abrazarlo para ayudarlo a que duerma sin tener pesadillas. No tengas miedo. Solamente voy a abrazarte para que no tengas pesadillas. Está bien, Pedro. El prota acepta su ofrecimiento y los dos se quedan dormidos. Al día siguiente, Pedro, ya vestido para el trabajo con camisa blanca y corbata, durante el desayuno le recuerda que hoy es el primer día de su tratamiento y lo observa con atención mientras le pregunta si vas a estar bien.
Juanito responde con una voz de mala gana que no hay problema, pero el tono de su voz revela que sí lo hay, o sea que no quiere, pero que ya ni modo. Luego, para romper el silencio incómodo, y además porque se siente mal de haberle respondido con un tono tan brusco cuando le mencionó el tratamiento, el prota le recuerda que debe apurarse o llegará tarde al trabajo. Pedro termina de ajustarse la chaqueta de su traje mirando el reloj antes de salir. Juanito lo observa en silencio por unos segundos, hasta que con voz baja le dice que se ve elegante, agregando que si se hubiera graduado de la escuela, también estaría usando un traje como ese rumbo al trabajo. Entonces Pedro se detiene, lo mira y sin dudar le ofrece compartir sus trajes, como si fuera lo más natural del mundo. Juanito lo observa sorprendido y lo rechaza argumentando que no los necesita, pues no tendría ocasión de utilizarlos, a lo que Pedrito todo lindo le ofrece trabajo en su compañía. Le dice que como él es el director, pues que Juanito no necesita un diploma para conseguir ese trabajo porque él mismo lo ayudará a entrar. Pedro lo dice con seriedad, sin tono de burla ni de lástima, pero Juanito le contesta molesto que mejor deje de decir tonterías y vaya a trabajar de una vez. Pedro lo observa unos segundos más, como si quisiera decir algo más, pero no lo hace. Finalmente se despide recordándole que lo llame si necesita algo. Si necesitas algo, llámame. Juanito no responde, pero se queda pensando en que si algo ocurriera y en verdad necesitara llamarlo, pues que no podría hacerlo porque no tiene teléfono. ¿Y con qué crees que te voy a llamar? Juanito está solo en la sala, sentado en el sofá, con las piernas recogidas y los brazos rodeando sus rodillas. La casa está silenciosa, pero afuera llueve con fuerza. El prota se hace un ovillo con sus piernas y mira al vacío mientras sus pensamientos lo abruman. Empieza a recordar lo que Pedro le dijo sobre que podía contratarlo, que podía ayudarlo sin necesidad de estudios. Esas palabras se le clavan y su rostro se tensa. Aprieta los puños contra su boca, tratando de contener lo que siente. Nuevamente su propia cabeza lo traiciona y sus pensamientos se vuelven más duros contra él. Piensa que no quiere volver a pensar así, pero no puede evitarlo. El afecto que recibe lo asusta. Pero también le da miedo estar solo, entonces se da cuenta de que realmente necesita de Pedro y que lo necesita mucho más de lo que quisiera admitir. En su oficina, Pedro se deja caer en la silla, aflojándose la corbata con cansancio. Murmura molesto que solo descansó un fin de semana y ya el trabajo se acumuló por completo. En ese momento Johnny entra a la oficina y permanece callado tomando valor para hablar. Entonces se acerca al escritorio y deja un celular sobre la mesa, agregando que hay un video sobre lo que ocurrió aquel día. Pedro sostiene el teléfono y apenas comienza el video, sus ojos se abren de golpe, como si le hubieran arrancado el aire del pecho. La voz de Juanito pidiendo que se detengan lo paraliza. Después solo se escuchan ruidos confusos, golpes, gritos. La voz de Juanito rogando por ayuda, pero nadie lo ayudó. Y en ese instante algo dentro de Pedro se rompe en pedazos. Su mano pierde fuerza y el teléfono casi se le cae. Se pone de pie tan rápido que la silla se mueve hacia atrás. No puede seguir mirando. Su rostro está pálido, respira agitado, como si su cuerpo no supiera si gritar o correr. El corazón le golpea con violencia el pecho mientras se cubre parte del rostro con una mano, intentando contener la ira, el horror y la culpa por no haberlo podido salvar a tiempo. Entonces, apretando la mandíbula, le pregunta a Johnny si ese video es el original, a lo que Johnny le confirma que sí, pero que por suerte no ha sido difundido, y también le explica de dónde salió y quién lo tenía. Pedro agacha la cabeza con los dedos temblando sobre el teléfono ante la certeza de que Juanito vivió algo insoportable. ¿Qué información obtuviste de esos hijos de fruta? Intentando mantener la calma, le explica que aún no tienen resultados. Apenas lo dice. Todavía no hemos obtenido ningún resultado. Ellos se niegan a hablar. Y Pedro lo agarra del cuello de la camisa y lo empuja contra la pared, reclamándole por no haber hecho más, por no haber encontrado a los responsables a tiempo. Sus dedos se aferran con fuerza al cuello de Johnny, que apenas puede respirar, pero a pesar de eso él no se defiende, ni siquiera intenta apartarlo. Nomás lo mira con lágrimas acumulándose, temblando, aceptando la culpa mientras admite que debió esforzarse más. Es mi culpa, señor. Debí esforzarme más. Luego suelta a Johnny, que casi pierde el equilibrio, tosiendo. Pedro se aleja caminando con pasos firmes mientras ordena que preparen su auto porque irá él mismo. Prepara mi auto, que esto lo arreglaré yo mismo. Johnny reacciona de inmediato. Advierte que es demasiado peligroso, que no debería ir. No, señor, por favor. Es muy peligroso que vaya usted mismo. Por favor, permita que yo me encargue de resolverlo. Pero Pedro deja claro que no piensa aceptar un no como respuesta. Te ordené que prepares mi auto, Johnny. ¿Acaso tengo que repetirte las cosas 2 veces?
El ambiente queda tenso. Johnny, aún con la garganta enrojecida, se limpia las lágrimas disimuladamente, contiene el temblor en sus manos y responde que estará listo enseguida. Enseguida prepararé el auto, señor presidente. No fue mi intención ofenderlo. Pedro permanece quieto, mirando hacia adelante con determinación. Y bueno, ahora regresamos con Juanito. Vemos que la puerta del departamento se abre lentamente y aparece la psicóloga de Juanito, el prota que aún tiene los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas por el llanto reciente. Se sorprende al verla. Ella se acerca disculpándose por no haber venido antes. Entonces Juanito respira hondo porque le cuesta mucho admitirlo, pero finalmente le confiesa que necesita a Pedro. Doctora, me he dado cuenta de que necesito a Pedro. Yo todavía lo amo. Y bueno, lo que sigue a continuación es de cuando el ganso la llama a la gansa, y pues que le dice venganza, venganza, venganza. Y mientras que juegan el ganso y la gansa, veremos a Pedro jugar con el malandro, a pintar con témperas y acuarelas de diversos colores hasta que todos terminan cubiertos de pintura. Y bueno, que luego de jugar a poner todas las muelas en el piso, los malandros nunca más tendrán que ir al dentista. ¡Adiós, muelas! Así que todo lo que le hicieron a Juanito durante todos estos años fue por culpa mía. Pedro se cubre el rostro con las manos y con la voz quebrada ordena a Johnny que averigüen todo sobre el culpable. Sin mirarlo pide que no lo lleve a casa, que por favor lo dejen en un hotel. Johnny lo observa desde el asiento del conductor. Serio pero comprensivo y asiente. Luego le pregunta si le dolió mucho el golpe que le dio, y Johnny mirando por el retrovisor responde que sí. Entonces Pedro le pide disculpas a Johnny por haberlo golpeado cuando estuvieron en la oficina. Esta actitud sorprende mucho a Johnny, pues Pedrito nunca había sido un jefe que se disculpe con nadie, así que se limita a dejarlo en el hotel, mientras que le dice que él se hará cargo de la limpieza de la fábrica. Ya estando a solas en el hotel, Pedro empieza a recordar al padre de Juanito y lo buena onda que era el suegro. Pues recordemos que hasta les dio dinero para que se vayan a pasear al cine. Y bueno, que en medio de recuerdos y culpas, Pedro decide que no le contará la verdad a Juanito, pues teme que esa información pueda hacerle daño o hasta separarlo de su lado, y eso es algo que el lobo de ojos azules no podría soportar. Juanito camina inquieto por la casa con el perro a su lado, extrañado de que Pedro aún no regrese del trabajo. Se queda quieto unos segundos, mirando al vacío, mientras una duda comienza a dar vueltas por su mente y piensa que quizás Pedro esté molesto con él debido a que Juanito se mostró de mal humor durante el desayuno. Entonces, sintiendo que la ansiedad se lo come por dentro, el prota corre a buscar a los guardias que lo custodian y les pide que por favor le presten su teléfono para llamar a Pedro. Ellos amablemente aceptan, y del otro lado del teléfono vemos a Pedro aún con el cabello húmedo y el pecho descubierto bajo la bata. El prota aprieta el teléfono contra su oído y sintiéndose nervioso le pregunta si está molesto por lo que ocurrió en la mañana. Le dice que teme que esté molesto con él por haber sido grosero. Pedro le responde que no. Que nunca jamás se enojaría con Juanito, y mucho menos por algo como eso, pero que no podrá ir a casa esa noche porque está ocupado y ni modo que le diga que no quiere verlo porque se siente culpable por lo que ha hecho, por lo que sabe y por lo que ha decidido hacer. Pero como Juanito no sabe nada de eso,
pues que le insiste en que regrese a casa, argumentando que fue el mismísimo Pedro el que le dijo que si llegaba a necesitarlo, pues que lo llame, y que él acudiría enseguida y pues que necesita que vaya ahora mismo. Ante tales argumentos, a Pedrito no le queda de otra más que ir por más que tiene ganas de huir. Pedro entra rápido a la sala, luciendo visiblemente agitado y llamando a Juanito. Apenas cruzan miradas. Juanito se pone de pie dudando qué hacer. Entonces nota que la ropa de Pedro no es la misma que llevaba esa mañana. Antes de que pueda decir nada, Pedro lo abraza fuertemente preguntándole si es que lo había extrañado. El prota se queda inmóvil unos segundos pues lo tomó por sorpresa. Pero en cuanto reacciona lo abraza también con fuerza. Pero percibe que ha estado bebiendo porque huele a alcohol y a jabón. Entonces Juanito se separa lentamente del abrazo, con una mezcla de tristeza y duda en sus ojos. Le menciona a Pedro que su ropa y olor han cambiado desde la mañana, como si buscara una explicación. Pedro, sin darle demasiada importancia, responde que solo se cambió porque sudó mucho. Pedro pasa un brazo por los hombros de Juanito y lo guía hacia la habitación con calma. El prota piensa que no tiene derecho a reclamar nada, incluso si Pedro ha estado con alguien más, pero mientras caminan pegados, siente un nudo en el pecho. Aceptar todo en silencio no le hace bien, y aunque quiera conformarse, algo dentro de él duele más de lo que muestra. Pedro le pide que vaya a la habitación mientras él se cambia, pero Juanito reúne valor y le dice que por consejo de su terapeuta, quiere ser honesto y hablar con él sin rodeos. Pedro se detiene, lo escucha en silencio, atento a lo que está por decir. Juanito, con el corazón latiéndole fuerte, deja salir lo que siente y admite que se pone ansioso cuando Pedro no está, que lo extrañó y que ahora lo necesita. Pedro lo mira sorprendido, como si esas palabras lo detuvieran por completo, sin saber aún cómo reaccionar. Juanito aprieta el puño sintiéndose inseguro, pues cree que quizá dijo algo incorrecto al no recibir respuesta de inmediato. Pedro, con el corazón acelerado, le asegura que no está molesto, solo impactado por lo que acaba de escuchar. Juanito sigue nervioso pero se impulsa en puntas de pie para acortar la distancia entre ambos y sin decir una palabra más, toma el rostro de Pedro y lo besa, como si esa fuera la única forma de demostrar lo que siente. Pedro se queda inmóvil un instante pues se siente sorprendido, y como si eso fuera poco, ahora Juanito con el rostro ruborizado le dice a Pedro que está dispuesto a hacer lo que él quiera. Ante semejante ofrecimiento, Pedro piensa que posiblemente está borracho, pero igual acepta.
Y son 3 capítulos completos de ver al lobo y a su conejito comiendo zanahorias y duraznos rellenos con abundante leche. Así que amigos, espero que lo disfruten con moderación. En fin, que luego de cenar, almorzar y repetir 1.000.000 de veces, pues que Juanito se quedó dormido junto a su perrito. Pedro, con la cabeza entre las manos y el alcohol sobre la mesa, se siente hundido en culpa por lo que le hizo a Juanito. Se reprocha una y otra vez por haber cruzado la línea, y el arrepentimiento lo desgarra más que cualquier castigo. Por lo que decide que se alejará de Juanito para no volver a hacerle daño, lo cual confirma mi sospecha de que Pedro no estaba siguiendo ninguna pauta de terapia, sino que simplemente se dejó llevar por el hambre. Y aquí aprovecho para decirles que por favor sepan diferenciar la ficción de la realidad, y si tienes por pareja a una víctima de devoración, lo mejor es acudir a terapia con un especialista. Ahora retomemos nuestro análisis del comportamiento de los personajes, y pues que aquí vemos que en la habitación Juanito despierta solito, y en cuanto ve a la sirvienta le pregunta con timidez por Pedro, intentando disimular las marcas en su cuello y el dolor punzante en el centro de su espalda. Buenos días. ¿Usted sabe si es que Pedro ya se despertó? La empleada le responde que él ya salió a trabajar hace horas, pues casi es mediodía. El señor presidente se despertó temprano y salió a trabajar, pero antes de irse nos dejó encargado que no hagamos ruido para que usted pueda descansar bien y dormir hasta tarde. Entonces Juanito se queda quieto unos segundos, sorprendido y herido, pensando que ni siquiera lo despertó antes de irse. Mientras desayunaba, el prota descubre una caja en la mesa y, al abrirla, se sorprende al ver un celular nuevo que Pedro dejó para él. La empleada le dice con calidez que el director quería que se lo entregara personalmente, con las mejillas encendidas. Juanito lo sostiene con cuidado y piensa que lo llamará después de comer. Y por eso es que ahora está en el parque llamándolo para agradecerle por el celular. Le contó que está con el perro y que quiere aprender a cocinar para él. Entre risas le pregunta qué comida le gustaría que le prepare, y Pedro responde que cualquier cosa hecha por él estará bien, aunque regresará tarde, por lo que le pide que si no llega hasta las 10 de la noche, entonces que cene y tome su medicina sin esperarlo. Tras un suspiro, Juanito cuelga la llamada y se queda mirando el teléfono, deseando que Pedro pudiera volver temprano para probar lo que cocinará. Por su parte, en la oficina, Pedro atiende reuniones con expresión seria. Johnny nota su repentino cambio de ánimo y se pregunta por qué si habló con Juanito. Su humor empeoró en lugar de mejorar como antes solía hacerlo. Ahora vemos que el trabajo en la oficina terminó, pero Pedro no va a la casa con Juanito, sino que llega a un hotel. Se afloja la corbata y se deja caer sobre la cama, admitiendo que extraña a Juanito. Pero el miedo, el remordimiento y el sentimiento de culpa lo hacen pensar que ahora Juanito volverá a evitarlo y le tendrá miedo, y hasta asocia el temblor que escuchó en su voz como una señal de que está asustado. Y amigos, aquí vemos lo importantísimo que es tener una buena comunicación con la pareja, porque mientras Pedrito se retorcía de culpa por lo que hizo, Juanito estaba tan feliz que hasta quiso aprender a cocinarle los platillos que él le gustan. Y para los que se nos quema hasta el agua hervida, pues que cocinarle a alguien es un verdadero acto de amor. En fin, que Juanito se sienta en el borde de la cama, con el celular entre las manos, dándose cuenta de que Pedro lleva una semana evitándolo. Entonces empieza a preguntarse si lo que pasó entre ellos no le gustó o si simplemente ya se cansó de él. Por lo que con la mirada perdida un pensamiento atraviesa su corazón. ¿Será que ya no lo quiere? Entonces lo llama, pero sale la grabadora, por lo que Juanito opta por dejarle un mensaje en el cual le dice lo que siente. O sea, le pregunta por qué lo ha estado evitando desde esa noche, y también le pregunta si lo que pasa es que no le gustó su durazno, que si es por el sabor de su durazno, pues que él puede hacer algo para mejorarlo, o que si lo que pasa es que simplemente ya se cansó de él, y pues que apenas terminó de grabar el mensaje de voz, se le cae el celular al piso mientras que el prota no deja de llorar. Pedro escucha el mensaje de Juanito en su oficina y con el pulso acelerado, y el corazón en la garganta sale inmediatamente para buscarlo. Aquí lo vemos que llega a la casa corriendo, casi sin aliento, pregunta dónde está él y sube las escaleras, apresurado. Pero estando ya frente a la puerta, se detiene por unos segundos intentando calmarse.